¿Estamos? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este primer encuentro latinoamericano de Vermut. ¡Qué locura! Que ya vamos a estar conversando con un montón de gente acá sobre esta locura de la que venimos conversando desde antes. Hace un rato estábamos hablando con Agustín. ¿Cómo pasó esto? No sabemos muy bien, pero está sucediendo, está pasando, así que estamos muy felices de recibirlos acá en Montevideo, en nuestra ciudad. Para nosotros es un honor enorme que hayan venido a visitarnos. Sabemos que hay muchos que ya conocían la ciudad, otros que no, que están acá por primera vez, así que muy agradecidos de su presencia acá. Así que este aplauso es nuestro para ustedes. Muchas gracias. Una de las tantas cosas que queríamos compartir con ustedes y con quienes nos estén viendo a través del stream, que ya está por ahí, pueden compartir también el link desde donde nos pueden seguir, tiene que ver con esto que venimos haciendo un montón de quienes estamos acá presentes, que es diseminar y extender la cultura del vermut, de aquellos productores y productoras de distintos países y regiones con los que vamos a estar compartiendo, bueno, ya desde ayer, pero hasta el domingo, y acá en esta charla, conversatorio informal para conocernos un poco más, saber qué es lo que hacemos, cuáles son las dificultades y las realidades con las que nos encontramos en cada lugar. Por supuesto que eso es parte de lo que da la variedad de este increíble universo que es el vermut. Así que bueno, para eso van a ir subiendo distintas personas. Adelante, por favor. Para charlar de distintos temas que tienen que ver con esto y desde ahí tratar de impulsar y llevar cada uno de nosotros desde donde nos toque a esa cultura del vermut que sentimos que está creciendo un montón por el trabajo que venimos haciendo todos. Este trabajo que para nosotros también tiene mucho que ver con lo colaborativo. Ahora en un rato, en minutos nomás va a subir Álvaro y Martín. Hace poco tiempo atrás, un par de meses, estábamos en México en una charla muy parecida a esta y a mí me resultó muy emocionante que la charla comenzaba. Ustedes se imaginan a los dueños de alguna de estas grandes marcas juntos en un mismo escenario explicando lo que estamos haciendo. Bueno, eso es parte de lo que viene cambiando en esta industria, que conformamos muchos acá y tantas otras personas que no han podido venir esta vez, pero ojalá que la próxima los tengamos acá de visita. Así que, bueno, sobre el final vamos a tener un montón de cosas. Vamos a hacer un break en el medio también para que puedan descansar de tanta palabra. Sobre el final vamos a estar filmando ese manifiesto que ustedes ven ahí un poco escondido. Como ustedes saben, el Día Internacional del Vermut es el 21 de marzo. Eso tiene el sentido de que es el comienzo de la primavera en el hemisferio norte. Pero bueno, salvo nuestros amigos de México que andan por ahí, vivimos todos en el hemisferio sur, así que nos vamos a plantar bandera y decir, bueno, todo muy bien, muchachos del norte, pero acá el Día Internacional del Vermut, del Ecuador para abajo, es el 21 de septiembre, que es hoy, y que así dará comienzo al Día Internacional del Vermut, un hemisferio sur que también seguramente va a formar parte de alguna de esas charlas, que se está viendo desde el norte justamente como el lugar en donde se están haciendo las cosas más interesantes en el mundo del vermut. Entonces, bueno, parte de este encuentro tenía la intención de decir, bueno, si en el norte están mirando eso que estamos haciendo acá, ¿cómo puede ser que nosotros mismos no hagamos ese trabajo de contarle a los nuestros en nuestros países, que somos parte de ese trabajo que se está haciendo para revolucionar un poco esa industria? Así que, bueno, lo primero que vamos a hacer es recibir a... Iba a decir un colega argentino, pero es que lo que pasa es que está en un proceso de uruguayización que yo no les puedo explicar. O sea, ya está al 98%. It's almost complete. Yo creo que le falta más que le crezca el bigote uruguayo, el clásico bigote uruguayo. Pero bueno, por ahora sigue siendo argentino, es el responsable. No solamente de Vermut La Fuerza, sino uno de los grandes responsables de empezar a mover esta rueda colaborativa, de encontrarnos, de hacer cosas juntos. Así que le voy a pedir por favor un fuerte aplauso para darle la bienvenida a mi querido amigo Martín Osmendi de la Fuerza Vermut y al señor Álvaro Amiano, que también es uruguayo, pero ya con documento, que van a dar comienzo a esta charla sobre las razones de esta aventura. Así que muchachos, todos ustedes el escenario y bienvenidos nuevamente. Gracias, Alba. Bueno, espero hoy completar el 100% de uruguayización. ¿Te quedan dos? Me queda una noche y mañana la feria también para eso. Bueno, primero, de nuevo el agradecimiento a todos por venir hasta acá. La verdad que ayer estábamos muy emocionados con gente que se ha venido desde distintos países. Con muchos las charlas habían empezado informales, escribiéndole por Instagram, diciéndole a ver dónde estás haciendo, con la gente de Bolivia,
con Rafael, me acuerdo haciendo un meet para que él me cuente y me preguntaba cosas sobre cómo habíamos empezado, cosas que empiezan como muy chiquitas y que bueno, llegar acá es muy emocionante y sobre todo muy, muy lindo pensar estas cosas como seminales en lo que pueden proyectar hacia el futuro. Esto es como, los que nos gusta el rock, es como cuando el concierto de Joy Division, que después la gente dice quién estaba ahí en ese sótano cuando tocó. Hay una película muy buena, un documental que es 24 Hour Party People, que cuenta toda la gente que estaba en ese lugar donde se fundó algo. De alguna manera este recinto espero que sea parte de eso. Varias cosas que me gustaría contar un poco, porque por ahí acá muchos nos conocemos, pero por ahí hay otros que no conocen tanto el origen. Y hay algo que para mí es muy importante, para todos los que hacemos esto, que está reflejado acá en el nombre de este encuentro. Primero, justamente, que hablemos de un encuentro. Que hablemos de un encuentro latinoamericano y que hablemos de un encuentro bermutero. Parece obvio, pero cada cosa tiene un significado importante para todos los que estamos acá. Quiero ir un poquito para atrás para contar lo que significa. Ahí, muy generosamente, Salvador hablaba de cómo eso tiene que ver con el origen de La Fuerza. La Fuerza es un proyecto que nace allá hace 2016 más o menos, del encuentro de 4 amigos, de 4 personas que teníamos diferentes trayectorias vinculadas a las bebidas, a la gastronomía, que nos juntamos con la idea de crear algo, de crear un vermú. Siempre nos preguntan, y esto es algo también que ahora quiero retomar un poquito cuando hablemos de esto, de por qué queríamos hacer eso. La gente dice, ¿pero por qué querías hacer un vermú? ¿Por qué querías hacer eso? Y uno va descubriendo un montón de motivaciones que tenía que ver con eso. Seguramente en parte de esas motivaciones era hacer un proyecto en el cual trabajáramos independientemente, de que dejáramos muchas cosas para trabajar en eso, un proyecto que pudiera crecer, que tuviera valor, que sea compartido con otra gente, hacerlo. Y las 4 personas somos muy distintas. Una es Agustín, que está acá, es socio, amigo desde ese momento. El otro es Julián, que está en Buenos Aires, Julián Díaz. Y el otro es Sebastián Zucardi. Y es muy divertido porque los encuentros son interesantes también cuando vos tenés gente muy diversa, con experiencias, con caminos diferentes, pero que se encuentran a partir de un proyecto. Y eso que nos motivaba era hacer vermú. Argentina, como pasa en Uruguay, son países que tienen una gran cultura de vermú, una gran tradición. Hoy vamos a hablar bastante de la tradición, de qué significa la tradición y qué significó también en nuestro recorrido. Nosotros decíamos, Argentina, ¿qué quiere decir una tradición? Que cuando vos decís vermú, enseguida a la gente le resuena algo en su historia familiar, en la cultura de su país, en la historia, en las emociones que están entretejidas en la historia de cada uno. Eso era el vermú. Pero eso era algo que se estaba perdiendo, porque hay algo que mezcla historia, cultura y también mercado. Cuando uno ve que algo se está dejando de tomar o está dejando de ser relevante para la gente, se va perdiendo. Y cuando se pierde eso, también se van perdiendo muchas cosas que tienen que ver con la cultura, con los recuerdos, con las emociones, con las historias que está vinculado a eso. Y eso es realmente importante para nosotros como motivación cuando empezamos en eso. Cómo trabajar con algo que reconecte de alguna manera con eso, que sea heredero de la tradición y de la historia, pero que además genere en nuevas generaciones esas sensaciones que también conecten a su vez con la historia. Entonces la idea del encuentro entre nosotros está en el origen. Además, no sabíamos hacer vermú, ninguno sabía hacer vermú. Todos tomamos vermú, nos gustaba, pero no teníamos una receta, no había un libro en el cual vos ibas a buscar cómo hacer una receta de vermú. Así que todo estaba para inventar. Y algo que hicimos en ese momento, porque no teníamos referencias, nosotros es largo y la historia la hemos contado varias veces a La Fuerza y no la voy a contar ahora el detalle de cómo fue el proceso, pero nosotros mirábamos los vermú tradicionales. Esa era la inspiración que nosotros decíamos, bueno, vamos a hacer un vermú que va a ser como esto, pero seguro queremos que sea más rico, que sea local, que tenga productos locales y que estamos orgullosos del producto al cual llegamos. En el camino, lo que fuimos encontrando, que el producto al que llegamos era muy distinto en el perfil de vermú que teníamos. Y ese fue un momento muy importante para nosotros porque dijimos, bueno, no va a ser igual a los vermú tradicionales, o sea, nace inspirado en eso, pero el perfil de vermú va a ser distinto. Y esta idea que nosotros decíamos que sea un producto local y de calidad empieza a tener un sentido vinculado a un perfil diferente de vermú. Para nosotros fue difícil porque no teníamos las referencias que teníamos. Si hoy a veces pasa que yo vuelvo a probar esos vermú que eran referencias y por ahí no me gustan tanto porque me gustan mucho más las cosas que encuentro acá, que hacen ustedes, que lo que yo encontraba como referencia. Y eso es parte muy lindo de lo que está pasando. De ese momento, me acuerdo, una de las cosas que hacíamos era, cada vermú que aparecía buscábamos probarlo. O sea, viajaba alguien a Estados Unidos, que había pequeños proyectitos en Europa y buscábamos probar eso. Y de esta idea de probar, de conocer, de ver quién está atrás de ese vermú, por qué lo hace, qué perfil tiene,
empezamos como a nutrirnos de otras cosas. Y a partir de eso empezamos a ver que aparecieron otros proyectos de vermú. De hecho, los chicos de Flores aparecieron apenitas después que nosotros. Y fue, che, juntemos, hablemos. A Álvaro yo lo conozco también de hace mucho tiempo de la industria. Yo empecé como bartender, dejé hace bastante. Él sigue un poquito ahí. Y nos hemos ido conectando en distintos proyectos a lo largo del tiempo y nos enteramos que hacían vermú. Y empezar a buscar compartir. Che, pero ¿cómo lo haces vos? ¿Qué estás buscando? ¿Qué cosas le querés dar de impronta a tu lugar? Entonces esta idea de aprender a partir de la experiencia de los otros, compartir la experiencia, empezó a ser muy importante para nuestros proyectos. Y lo que empezó juntando los 4 socios de la fuerza, cada vez que nos juntábamos llevábamos nuevas botellas. Hay casos, por ejemplo, el de Osvaldo, que me acuerdo una vez, Agustín le había conseguido una feria la botella, la había llevado y la probamos, no sabíamos ni quién era Osvaldo, nada. Y después escribirle a él, tipo, che, qué lindo el vermú, ¿cómo lo haces? Y bueno, hoy es una amistad con él que llega, que hemos ido a amarlo a conocer, he participado en distintos encuentros. Esta idea de que de los encuentros que uno tiene con otros también uno va nutriendo experiencia, va pudiendo aprender y crecer de alguna manera juntos en ese camino. Volviendo a lo de la charla, las razones de esta aventura, para nosotros eso es muy importante, pensar cuáles son las motivaciones. No solo qué hacemos, que es lo que te pregunta todo el mundo, usted le debe pasar por qué hacen vermú, sino también por cómo hacemos lo que hacemos, de esta manera de compartirnos. Y ahí, para nosotros, la idea de encuentro es muy importante, porque lo que pensamos es hacerlo y hacerlo también con otros que están haciendo esto y compartir el camino. No solo cómo llegamos hasta acá, sino pensar en cómo seguir creciendo en esto. Bueno, gracias de vuelta, ya están todos bienvenidos. Sí, siguiendo un poco lo que decía Martín y para retomar un poco del principio, con el caso de Vermú Flores, a nosotros nos pasó algo muy parecido. Ya veníamos de una experiencia que era con Rosa Negra, que también era diseñar un producto que básicamente había que crearle la categoría porque no existía. En el vermú nos pasaba algo parecido, sentíamos que queríamos ser distintos, pero teníamos miedo de ser demasiado distintos. Teníamos un chiste que fue uno de los disparadores en la charla de México que nos decían, eso no es vermut, ¿no? Entonces, ¿quién era que determinaba qué era vermut? ¿Sí? Creo que nos empezamos a dar cuenta, si bien nosotros nos focalizamos mucho en el vino, porque era algo que también nos parecía interesante del vermut, que no se hablaba mucho, ¿sí? Hasta ese momento, hoy se habla más, pero sigue siendo creo que una rareza los vermut en el mundo, digo, que trabajan el vino como el ingrediente, haciendo foco en ese ingrediente. Y nos empezamos a dar cuenta que compartíamos un proceso que, viéndolo desde hoy, era mucho más profundo de lo que pensábamos. Al inicio nos estaban pasando estas cosas que no teníamos capaz muchas referencias en quién apoyarnos, de lo que queríamos hacer. Todos soñábamos con algún tipo de proyecto distinto, algo distinto, y nos juntábamos en ese plan de hacerlo sin saber si eso iba a ser un negocio o no, en realidad, con el sueño de que fuera, pero nadie lo sabía. Y bueno, y después de a poco, con esa conexión que teníamos con Martín de antes de que los dos hiciéramos vermut, empezamos a hablar y a decir, che, tenemos que hacer cosas juntos, ¿por qué no? ¿No? Los dos empezamos a exportar, la cosa empezó a funcionar, en algunos momentos hasta compartíamos algunos mercados, pero realmente no sabíamos cómo hacerlo, ¿sí? Incluso llegamos a juntarnos varias veces y charlábamos un rato porque no nos veíamos, pero no salía una sola idea de ahí, que fuera ejecutable, que realmente pudiéramos, bueno, mañana hacemos esto, o el mes que viene hacemos tal cosa. Siempre estaba como esas ganas y necesidad, por llamarlo de alguna manera, pero no encontrábamos el cómo. Y ahí eso de a poco fue surgiendo, creo que lo supimos interpretar también, fueron señales que fueron llegando, hasta que empezamos a encontrar una manera que fue el primer encuentro vermutero que ellos hicieron, que ahora Martín va a contar un poquito cómo nace esa idea, que fue justamente con nosotros. Ellos nos invitaron a la vermutería en Chacarita y bueno, llevamos botellas. Nosotros ni siquiera estábamos en Argentina, ni estamos todavía. Entonces era más un plan de vamos a juntarnos con unos amigos, no había ni cómo venderle a alguien si quería comprarlo, pero sentíamos que había que ir, que había que estar, que había que apoyar y que había que disfrutarlo también, sobre todo. Fuimos, la pasamos muy bien y creo que ahí de alguna manera arrancó un poco todo lo que vino después y que hoy nos termina teniendo a todos acá. Sí, los encuentros vermuteros empezaron, primero había una idea que esto de compartir con otros productores y abrir esos productos a la gente que esté interesada. Cuando una categoría empieza a crecer, nueva y desarrollar, nosotros lo que habíamos descubierto con la fuerza, que había mucha gente, empezaba a haber interés en la categoría. Va a haber mucho más. La verdad que ha crecido muchísimo. De hecho, acá hay un montón de gente que en sus países
es impresionante porque yo de un año a otro, o sea, hablaba en Chile, había 2 productores, ahora hay 9 o algo así, y en todos los países de alguna manera está pasando eso. Eso muchas veces correlata un interés de la gente. Recién hablaba con de Trinca, me decía, todavía es chiquito el vermú, pero seguro desde que empezaste ahora el interés es más y va a crecer. Entonces, había un interés de la gente, decir, bueno, nosotros, La Fuerza nace como un proyecto de hacer un vermú y como parte del proyecto abrimos un bar que se transformó en un lugar muy importante para el vermú en Buenos Aires y en Argentina. De hecho, tenemos lleno de casos de gente que vino, probó el vermú por primera vez ahí y después decidió empezar a hacer vermú. Entonces, bueno, ¿cómo transformar en eso? También abrir las casas de nuestro lugar para también esa gente que esté interesada en vermú conozca también, no solo como viene conociéndolo de La Fuerza, sino también de otros productores que están en un camino parecido propio, pero con puntos de contacto con el nuestro. Ese proyecto le pusimos como un nombre, como yo vengo de escribir, siempre le pongo nombre a las cosas primero, que era Proyecto de Sur a Norte, que es esta idea de contar el vermú vino del norte al sur, bueno, contar, compartir lo que está pasando desde el sur hacia el resto de la gente. Y primero era muy chico, que era invitar a un productor y ese día le capacitaba a la gente del bar, le hacía el producto para que prueben otros productos y lo ofrecíamos ese día en el bar y lo dejábamos ofrecido algunos días, incluso la gente podía pasar a llevarse una botella. Era muy chiquito, la verdad, como idea, hoy la pienso ahora, era demasiado chiquito, o sea, pasó como algo, vino gente de Único de Río Negro, vino Osvaldo, vinieron los chicos de Flores, pero quedó la idea dando vuelta como un proyecto. Y un día, a partir de que iba a venir otra gente, otros productores, dijimos, che, pero nos tenemos que tomar un café porque viene Osvaldo, viene el otro, viene Mati. Y digo, ¿por qué en vez de tomar un café y estar los 4 juntos, no transformamos en eso en algo que se abra para que la gente pueda venir? Y ahí hicimos en la terraza del bar el primer encuentro, digamos, formal de gente y vino un montón de gente, hubo muchísimo interés en eso. La verdad, a veces esas cosas que uno la hace mucho menos organizado que esto, y con cosas a mejorar, pero donde sentís que hay algo, hay un interés genuino de la gente que pase eso. Hicimos otro más, hicimos uno en Mendoza más grande, donde también los chicos se vinieron hasta Mendoza, y invitamos, dijimos, ya que estamos en Mendoza, puede venir gente de Chile, y vinieron como 5 productores de Chile, y de pronto crecía, bueno, y ahí dijimos, bueno, hagamos algo más grande. Ahí nosotros dijimos, bueno, la verdad que hay algo que está pasando, que es interesante, y está bueno si nosotros de alguna manera le podemos dar cauce a eso para que crezca, para que tenga un lugar como este, para que se pueda conocer a más gente, para que lo podamos transmitir, y así nace esta idea del encuentro latinoamericano. Exacto. A partir de eso fue como escalando de alguna manera en un montón de cosas. Nosotros con Vermú Flores habíamos tenido muchas como notas de prensa especializada, sobre todo en Estados Unidos, de Wine Enthusiast y otras publicaciones que habían hablado de nuestros productos. Surgió una nota en Imbibe, que es una publicación americana muy, muy importante, muy influyente. No sé si todos la han escuchado. Yo hice columnas en la radio de coctelería durante 9 años. El 60 o 70% de todo lo que dije al aire debe haber salido de Imbibe. Y de repente estábamos en Imbibe, nosotros, y estaban hablando del vermú y estaban de alguna manera diciendo que lo interesante estaba pasando por acá abajo y en unos vascos, pero que a quien le interesara el mundo del vermut había que poner el ojo acá. Además de eso, habían salido estas publicaciones en Wine Enthusiast, habíamos estado con el vermú rosado dentro de los 100 mejores spirits del año en 2022, que fue también una locura total, jamás lo hubiésemos ni soñado. Y de repente nosotros justo estábamos en una gira en Estados Unidos, que después terminábamos en México, y a mí se me ocurrió en un supermercado haciéndole un chiste de abrir una Wine Spectator y decirle, solo falta que esta diga algo del vermut. Y fue a abrirla y tenía un artículo de 6 páginas que decía Viva Vermú y estaban todas botellas de vermú. Y llegó un momento que entre nosotros pensamos, hay algo pasando acá muy salado. O sea, hay algo que realmente no nos estamos dando cuenta, que las 3 principales publicaciones del mundo del vino y de los spirits están hablando del vermú al mismo tiempo. Ya era raro que las 3 lo hicieran al mismo tiempo, porque en general, si alguien publicó algo, bueno, capaz lo tiro para dentro de 6 meses o algo. Pero no, era todo el mundo al mismo tiempo hablando de esto. En ese momento fuimos invitados a hacer una charla en Barra México, ahí conocimos a Antonio de Carmel, y por eso también todos estos viajes van haciendo que la gente se vaya sumando, que vayamos incorporando nuevos productores, nuevos amigos. Bueno, Trinca, ni que hablar, que tuve el honor de hacer cócteles en el bar de ellos. Y bueno, nosotros invitamos a La Fuerza a hacer esa charla. Ahí se dio esa situación que les decía Salva, que era, ustedes se imaginan acá a Carlos Martini y Ricardo Seinzano contándoles qué está pasando con el vermú juntos arriba del escenario. No,
es algo que ya hasta filosóficamente viene con un cambio de matriz. O sea, las marcas jamás lo harían ni lo entenderían. O sea, no es nada esperable. Entonces yo creo que ahí se empieza a notar que ese cambio no es solo que justo queremos hacer algo parecido, o justo queremos poner el foco en los ingredientes, en lo local, en cosas cuidadas, no nos importa que cueste un poco más, tenemos como cierta conciencia o sensibilidad en eso, sino que además estamos compartiendo hasta tal vez filosóficamente algunos valores que no los estábamos verbalizando, no los teníamos tan claro por lo menos como para poder tirarlos ahí. Entonces, bueno, eso empezó a crecer y básicamente en esa charla, que fue todo un éxito en México, era un lugar, Barra México es seguramente al menos el más grande, el más masivo de la conferencia o evento de coctelería y de spirits más grande de América Latina, lejos. Y tenía muchas charlas, gente muy, muy importante. Y la verdad que la charla nuestra, vos podías elegir a dónde entrar y estaba absolutamente llena, era con auriculares porque era un lugar abierto y faltaron auriculares, quedó gente todo alrededor de la capacidad que tenía y que se interesó, y estaba gente que venía a contar su historia de los mejores bares del mundo. O sea, realmente había un interés y notábamos todo eso, veníamos de ver todo esto en la prensa, veníamos hablando, y todo esto, que fue en mayo más o menos, hizo que se generara esta idea y que de alguna manera hoy estemos todos acá disfrutando de lo que va a seguir, porque en realidad esto recién empieza, ¿no? Sí. Yo, de mi lado, lo último antes de dejar, porque hay mucha gente que va a pasar acá, lo que buscamos con este encuentro es que justamente los productores que vinieron sean protagonistas y ellos tengan un espacio acá para contar parte de su historia, de lo que hacen a partir de distintas temáticas que fuimos trabajando. Esto va a terminar con una charla de Maxi Guerra, que lo tengo acá, que no sé de qué va a hablar, pero me dijo el título, es La trampa del origen, y me parece muy significativo porque siempre cuando uno trabaja, nosotros como Aldo que trabajamos bebida, yo después me dediqué mucho al periodismo a escribir, siempre está buscando el origen, dónde empezó un cóctel, cuál fue la primera vez. En general todo eso está como lleno de historias que terminan siendo falsas. De hecho, en los últimos años se investigó mucho más real sobre la historia de la coctelería y las cosas que hemos repetido nosotros mismos durante años eran falsas, eran cosas que alguien había puesto en un lugar. Y lo más interesante cuando uno piensa el origen de las cosas es cómo nacen y por qué nacen. Y muchas veces no es una fecha de fundación ni una persona, sino las motivaciones que hicieron que eso aparezca. Y creo que al final lo que estamos hablando es esto. ¿Qué motiva que nosotros cada uno empiece a hacer algo? ¿Qué motiva que nos encontremos? ¿Qué motiva que se haya generado, que todos hayan venido hasta acá para hacer algo? Y ojalá esto sea como mucha fuerza para que cada uno pueda desarrollar su proyecto, para que la categoría crezca, para que también los proyectos de gente que quiera hacer proyectos y hacerlos crecer, porque atrás de todos los proyectos hay gente con sueños, con ideas. Nosotros le hablaba de que fue una decisión de cada uno independiente de dedicarse a esto y nosotros decimos, es un proyecto que está nuestra vida puesto en esto, y eso es muy potente, también es muy difícil, es muy desafiante. Hacer esto también, lo hicimos con los chicos, sobre todo los chicos con muchísimo esfuerzo, y que bueno, que toda esa fuerza sea para crecer, para sacar esto adelante y para seguir juntándonos año a año a celebrar el Día del Vermú y ver cómo esto crezca y cada uno puede desarrollar también y que cada vez seamos más y de alguna manera poder, todo esto que le estamos contando, que era una especie de intro para darle contexto a todo lo que está pasando y lo que viene, que ese feeling o que toda esa energía, que esa conexión que sentimos con la fuerza, podamos seguir agrandándola y que todos estos proyectos que hoy vinieron y todos otros que no pudieron venir y los que van a aparecer de acá en adelante también puedan sentir que está como ya esa base, ese germen que de alguna manera, si lo sienten, es solo sumarse, y creo que todos lo sentimos porque todos vinieron por su propia cuenta, todos confirmaron que sí, que querían ser parte, entonces esa inquietud creo que se siente, se nota y que bueno, y que realmente es la confirmación de que esto recién empieza y que va a ser un movimiento bastante grande. Voy a tomar una licencia de mi educación religiosa, hoy ya estoy medio del otro lado, pero salgan a predicar y evangelizar el Vermú en sus lugares para que seamos cada vez más. Exacto. Bueno, seguimos. Muchas gracias por el rato.